11 de la mañana con 14 minutos en todo el país. Vamos a recibir vía Zoom a Ricardo Pascale, economista, artista. Pascale, buen día, bienvenido a nuestro Buen programa. día, ¿Cómo le ¿cómo va? andas? ¿Bien ¿Cómo estás, usted? Marcelo? Bien, mucho gato. Bueno, muchas gracias igualmente. Se cambió el Muy atento por la luquete, invitación. tiene pinta de actor de ¿Eh? Hollywood. Parece Sean Connery. No, no. Bueno, es para ponerle un poco de humor a la mañana. Empecé con la pandemia, ¿sabes? Ajá. Y ahí la dejé y la voy acomodándola, Está bien, la está bien. barbita. Pascale, bueno, obviamente tenemos varios temas para hablar con usted vinculados a lo que es la economía, pero primero queríamos que nos cuente de esta obra 100 más, que tiene que ver con Sí. el centenario del Club de Golf del Uruguay, institución montevideana de la que usted es socio vitalicio. Cuéntenos un poco de esta obra. Este, eh, el Club de Golf, como te dije, cumplió 100 años de vida en un país que no tiene 200 años, es bastante, ¿no? Este, eh, y bueno, las cosas se fueron dando como para que yo tuviera que hacer la muestra o la cultura. Y bueno, lo primero que tomé en cuenta fue el espacio, ahí la estamos viendo, y que digamos que lo que quería era una obra transparente, digamos que el paisaje entrara en ella y ella entrara en el paisaje, y no que fuera una cosa, digamos, que obstaculizara la visión de un campo de golf muy lindo, que es uno de los, hecho por uno de los mejores, un escocés, Alistair Mackenzie, que hizo de las mejores canchas de golf del mundo y que había hecho también la de Uruguay hace muchos años. Es patrimonio nacional la cancha. Entonces para mí era un desafío muy grande y tenía que ser muy cuidadoso de intervenir el espacio, pero a su vez, si se puede, digamos, tratar de mejorarlo un poco o de ayudar a darle más interés. Y así fui evolucionando hasta que terminé en hacer una esfera transparente, que se ubicó entre lo que serían, no sé, la parte edilicia del club y lo que sería el campo de juego, que por supuesto no lo toqué para nada por razones que tú te imaginarás que una obra de esas no hay que tocarla, sino que al revés hay que tratar de cuidarlas. Uno de Este, los mayores desafíos que tuvo usted fue el problema de la implantación de piezas en contextos específicos, en que es un poco lo que usted describía. No haber sido sencillo el diseño, el ah, lugar, el tamaño, las formas. sí, el pienso es lo que más trabajo te da acá, ¿no? Después la construcción, siempre hay que hacerla con cuidado y eso, digamos, pero no tienen grandes secretos. El problema ahí es uno qué es lo que hace. Y lo que me pareció que en el golf, que es un deporte bastante complejo, de jugar, o difícil, eh, cambian los hoyos, cambian el paisaje, cambia, digamos, los green, cambian los montes que hay, los bosquecitos que se hacen para dificultar el acceso a los hoyos, etcétera, etcétera. Los 18 hoyos son todos distintos, los palos son todos distintos. El golfista utiliza el palo de la forma que más crea conveniente y que le crea conveniente. Lo único que no cambia es la pelota. Entonces me fui a una esfera que algunos pueden asumirlo como una pelota, y la hundí un poco en el piso, como se ve, unos 25 centímetros, y termina teniendo un 2,55 de alto por 2,80 de diámetro. Así que ahí quedó implantada esta pieza en el club. Eh, es lindo ver que cada uno la termina distinto, ¿no? Para unos es un mundo, para otros es una versión abstracta de una pelota de golf. En fin, cada uno, lo importante de todo esto es que cada uno termine la obra como mejor él la considere, ¿no? Uno crea el objeto y lo divino es, lo lindo es como esa niña que se acercó. Si tú subieras, los niños, por ejemplo, en particular, ven cosas que uno no ve y, y tratan digamos, de imaginarse y te sorprenden
gratamente con las reflexiones que hacen, ¿no? También los adultos, pero los niños son particularmente creativos. Si uno ve el dibujo de un niño y sería difícil de igualarlo, ¿no? Ayer me mostraban un dibujo de un niño y anteayer y era una cosa que, un dibujo así hecho, así nomás, ¿no? Digamos, sin mucha preocupación, el chiquirín, la chiquilina, una niña era, y fue precioso, precioso. Ahí está la niña mirándolo, es una de las tantas que a veces se acercan, lo miran, me preguntan cuando yo estoy por ahí. Dio trabajo hacerlo, porque después tuve que hacer esos agujeros que como se ven allí, esos agujeros que yo los hice para que son caños, son 40 círculos de caño de distinto diámetro que terminan configurando una esfera, pero se me caían, o sea, no me aguantaban los caños. Entonces, para que se aguantaran los caños, tuve que hacer esos agujeros que después, al irlo viendo, comprendí que podían tener mucho interés visual, formal, y además permite el mantenimiento en la parte del círculo interior que está hundido, ¿no es cierto? Que como se ve ahí está cubierto de césped, así que hasta entra una persona por uno de esos agujeros para poder, o sea, como, como, como ves, cuando haces una obra de esta, después el color, qué color le daba, me pareció que el blanco era el cantado, pero eso es una cosa siempre muy personal. Cuando uno hace una obra nunca hay que creer que está haciendo la obra, sino que es una obra más, lo que hay que ponerle todo el cariño y la preocupación. El pienso de esto fue lo que más trabajo me dio, ¿no? Como decíamos. O sea, me llevó algunos meses. Primero qué iba a hacer y después qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. De qué material, cómo. Bueno, y ahora Y la verdad que esta institución que lo sí. tiene, como decíamos, como socio vitalicio, ahora tiene parte de su arte y usted de alguna manera sentó allí, enterró en el propio terreno del juego, no en el campo de juego, pero en el predio del club, una obra suya Sí. que lo va a perpetuar. No, bueno, ojalá, pero no, pero la idea era cumplir con un club con el cual estoy muy vinculado de mucho tiempo y, este, y son momentos en los cuales uno tiene que estar presente, ¿no? Claro. Así como, Usted sabe este, que me veo tentado, veo un pizarrón detrás suyo lleno de fórmulas y esto porque doy uno puede clase de acá para pensar, la facultad. uno ve ese pizarrón lleno de fórmulas y a usted, que además de ser docente, usted estuvo en un periodo de la conducción económica del Uruguay, y uno puede pensar, bueno, pero Sí, Pascal tendrá la fórmula mágica y esto de repente sirve como para entrar en el tema de la inflación, este fenómeno, este indicador que se ha globalizado y que tiene en vilo a varios países tratando de enfriar la economía, se han subido las tasas de interés, Uruguay, Estados Unidos, México, Colombia, etcétera. ¿Cómo ve usted el panorama de lo que estamos viviendo? sí, el- siempre en el fondo la inflación es un fenómeno de origen monetario, ¿no? Básicamente. En este caso, además del origen, o sea, los gobiernos estuvieron, voy a hablar de los grandes gobiernos, de los gobiernos, digamos, de los países más grandes, digamos así, más influyentes en el escenario internacional, tuvieron que apechugar contra un fenómeno, un shock externo no económico, que fue un shock sanitario, como fue la pandemia, y allí, digamos, utilizaron un conjunto de instrumentos que mucha, le dieron mucha liquidez a los mercados, para tratar de salvar a las empresas, tratar de salvar puestos de trabajo, que la gente pasara lo mejor posible. Y bueno, eso después empezó a unir con algunos problemas en las cadenas de suministros y después, como si fuera poco el tema, apareció el problema ¿cómo se llama? De la guerra de Ucrania y con Rusia con Ucrania y bueno, eso termina, digamos, de configurar digamos, un contexto de una gran incertidumbre y que es difícil de manejar, ¿no es cierto? Porque
economía hoy día ya sabemos que los seres humanos que tomamos decisiones, eh, digamos, nos influyen las emociones, nos influyen nuestras formas de pensar y la gente puede entrar en algunos en dudas, en problemas, y eso influye en el impacto inflacionario que pueda tener, ¿no? Pero, digamos, es un fenómeno que se va a controlar, ya va a costar de pronto un poco más, un poco menos, pero ya se están tomando las medidas. La inflación es de las enfermedades, ¿no? Hacer que de las pocas enfermedades que en economía las conocemos bastante bien. Nunca se puede decir que uno las domina, pero las conoce bastante bien. ¿Y cómo curarlas? El problema es que en la cura no deja al paciente muy mal herido, ¿no es cierto? Que sea una cura, digamos, que lleve al paciente hacia una mejoría, pero sin dejarle rastros, digamos, no deseados, Ujú. no deseados. Y esta es un poco la idea, ¿no? Pero va a ir aflojando, pero la vamos a tener situada en el escenario por un tiempo. Fue mucha la cantidad de dinero que se inyectó, ¿entiendes? Y más eso, más todos los problemas de la guerra, más los problemas de suministro de energía, los suministros de otros bienes, configuran un marco, digamos, de que además del fenómeno propiamente monetario, puede tener algún aditivo adicional propio de la coyuntura, ¿no? Y ahora, Este, tomando en cuenta Uruguay, que tiene dependencia, porque somos autónomos en algunos aspectos, pero en temas macro somos muy dependientes de los vaivenes de la región y del mundo. Y estamos entre dos colosos, ¿no? Como son Brasil y Argentina. sí, Argentina con una inestabilidad monstruosa desde todo punto de vista, económica, financiera, política, institucional, con una devaluación que es escandalosa, que podría pisar el 80% a fin de año, ya tienen un 60%, con la caída de un ministro de Economía, la asunción de otra ministro de Economía, con compromisos internacionales, con presiones, o sea, un país convulsionado y que tanto incide en nosotros, y particularmente aquí en Maldonado, que tenemos una dependencia argentina muy importante. ¿Qué escenario ve bueno, usted, Pascale? este, a ver, desde el punto de vista macro, para ir desbrozando la pregunta, no sé, Marcelo, usted me lleva, tú me llevas a lo que querrías exactamente que fuera el punto de la pregunta, pero desde el punto de vista macro yo no veo que nos vaya a crear más problemas. Todos estos problemas permanentemente los estamos estudiando, los problemas de Argentina. Yo me acuerdo cuando estaba en el Banco Central, tenía varios think tanks que eran de chicas y chicos jóvenes, dirigidos justamente por Ricardo López Murphy, que estaba contratado este, por el banco, por un organismo internacional, que era uno de mis principales asesores que vivía acá en Montevideo, venía los lunes de mañana y ahora los viernes de noche. Entonces, esos think tanks, entre otras cosas, yo tenía dos de los think tanks, eso que tenía, era que me estudiaran los problemas de Argentina y el otro que me estudiara los problemas de Brasil. Y me hacían permanentemente informes y discusiones. O sea, permanentemente estamos estudiando la situación. El tema con estos países así es que no te agarre de sorpresa, ¿no es cierto? Sino que vayas tomando las medidas necesarias. Yo creo que desde el punto de vista macroeconómico y los grandes equilibrios, Uruguay ha hecho un gran esfuerzo, está en un mundo complejo, pero ha hecho un gran esfuerzo y está, digamos, bajo control. En cuanto ahora, yendo a temas más puntuales, como el de Maldonado, este, en fin, como usted sabe, yo estoy muy ligado a Maldonado y, bueno, de hecho, ahora estoy en Montevideo porque tuve algunos compromisos, pero estoy allí. Y eh, nos golpea Maldonado esto porque pasa por otro lado, ya no pasa por un equilibrio macroeconómico que pueda tener Uruguay, sino que pasa por digamos, por cómo los argentinos se sienten y están viviéndolo, ¿no es cierto? Es un país que lamentablemente para nosotros queremos una Argentina próspera, ordenada, prolija, pujante, y esa es la que nos sirve, no esta que lamentablemente tiene muy quebrada la confianza pública, ¿no?
Esa es la gran ventaja que tiene Uruguay. Uruguay tiene, digamos, un tesoro, digamos, tenemos los uruguayos, que es una gran confianza pública. Y esto ha estado más allá de banderías de distintos partidos que les tocó gobernar. Todos sabemos cuando entramos en un cargo de responsabilidad vinculado a estos temas que lo que tenemos que cuidar antes que nada es la confianza pública doméstica e internacional. Los países pequeños como Uruguay dependemos mucho de la confianza que se nos tenga y de la calidad de las personas que lo representan en distintas situaciones. Y sobre todo la conducta, ¿no es cierto? Uruguay es un país que tiene una conducta intachable y en América Latina se despega, ¿no? No lo digo con todo afecto por todos los demás países, me gustaría decirlo para todos, pero Uruguay en esto se despega ampliamente, ¿no es cierto? Si uno lo ve, si uno tiene por la profesión y por otras cosas, tiene que viajar mucho y lo ve del hemisferio norte y se ve a Uruguay como una cosa muy excepcional en un contexto de un continente que está lleno de dificultades, de problemas, de incertidumbres y que nadie sabe bien para dónde van a estar. Entonces, requiere que la política económica sea muy prudente, muy prolija, y aún así podemos tener efectos. La política está, digamos, tenemos, este, el, estamos en el camino correcto, creo, pero no podemos dejar de pensar de que cuando Lord Ponsonby terminó en fondo siendo muy importante en el diseño de Uruguay entre Argentina y Brasil, al igual que lo hizo con los Países Bajos y Bélgica, entre Alemania y Francia. No es lo mismo que estar entre Alemania y Francia, que estar entre Argentina y Brasil, que son dos países muy importantes y muy queridos para nosotros, pero que desafortunadamente vienen sufriendo distintos tipos de inestabilidades, en algunos casos muy acentuadas, como es el caso de la República Argentina, que lamentablemente, pese a todos los valores que tiene y el afecto que tenemos, y en particular en el departamento de Maldonado, en donde los argentinos han hecho tantas contribuciones y siguen haciéndolas, en fin, a la belleza del departamento, están en situación compleja, pero yo creo que falta un tiempo para la temporada y demás, y esperemos que Uruguay depende mucho menos en las exportaciones y las importaciones de Argentina de lo que hace muchos años, o sea que nunca es bueno tener vecinos inestables, precisamos vecinos estables, pero eso no lo podemos decidir nosotros. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional de estabilidad y es muy difícil para quienes manejan la cosa pública y por eso uno siempre tiene que ser muy respetuoso a veces en fin, de las medidas y las cosas que se toman, porque se está sujeto a muchas presiones y a una realidad, ¿no es cierto? Como le decía, no estamos entre Alemania y Francia, ¿no? Claro, ni que hablar. Este, Pascal, se nos termina el tiempo y yo quería preguntarle el tema del dólar, ¿no? Que ahora está planchado y como siempre, cuando está bajo y cuando está alto, tiene dos caras, ¿verdad? Porque beneficia a unos y perjudica a otros. En este caso, de sí, repente, quien tiene deuda en dólares es mejor que el dólar baje, pero perdemos competitividad sí, desde el punto de vista exportador a gran escala. sí, sí, sí. En algunos subsectores, sí, es muy difícil. El tipo de cambio, bueno, no escapa, digamos, en fin, yo calculo que el Banco Central es muy prudente en estas cosas y la autoridad monetaria ha hecho los estudios necesarios para tenerlo en el tipo de cambio, digamos, tiene también cuando usted sube el tipo de cambio, también le hace perder nivel de vida también a la gente, ¿no? Forma parte de un problema, digamos, que también puede afectar la inflación, y no olvidemos que la inflación también, al que perjudica más es al que tiene salarios fijos o ingresos fijos. O sea, es un tema, digamos, que calculo yo que lo han estudiado muy bien, por lo menos en mi época, y estoy seguro que ahora lo están haciendo mejor, todavía, de permanente control y de permanente análisis. Permanente, como si fuera un enfermo que lo vamos controlando Claro. a cada rato, cómo va. Pero Uruguay está bien plantado, digamos así. Estamos donde estamos, ¿no? No nos podemos mudar. Estamos donde estamos, pero
pero no veo ninguna, ningún síntoma así de preocupación especial, ¿no es Está cierto? bien. Esto que venía de Argentina se veía venir, ¿no? Sí, sí, ni que hablar. Vamos a ver qué pasa porque esto es con una dinámica brutal. Estamos en años Brutal, electorales. Brasil que tiene elecciones dentro de unos meses. Argentina el año que viene. exacto. Uruguay al siguiente. Vamos a ver el mapa político. Siguiente. Se habló de una oleada de otra vez de las izquierdas en América, ¿no? Pasó con Chile, pasó con Colombia. Se está hablando de Argentina, en Paraguay. En fin, como que también está esa idea de decir, bueno, la situación económica no hará que vuelvan las corrientes políticas que estuvieron en la década del 10. Y no sé, porque depende mucho de los países. Por ejemplo, Argentina no sé si no volverá a otras políticas, ¿no es cierto? Ujú. No sé si, digamos, Argentina, que parece aparentemente está más alineada con países así, digamos, tipo Venezuela, en fin, Cuba, en fin, con países de distintas políticas, este, es probable que vuelva hacia otros caminos, hacia otros senderos. También el caso de Chile, una cosa es cuando uno, y dicho esto con el mayor cariño por Chile y por todos los países, cuando uno tiene un discurso político y otra cosa es cuando está sentado arriba del caballo, ¿no? Cuando está sentado arriba del caballo, el caballo a veces se mueve y es bellaco, ¿no? Y hay que llevarlo y uno piensa que las cosas son muy fáciles y, y después la realidad le va mostrando de que digamos, hay que irlas llevando Ujú, con más tal cual. prudencia. No sé para dónde va América Latina, pero va a ser muy variado. Ya le digo, a la Argentina de repente se pega un pendurazo al revés para el otro lado. No sé, de repente no. Y gana de repente el mismo partido que está gobernando. En Brasil no sé qué pasará. Aparentemente el señor Lula está muy bien ubicado, pero en fin. Este, este, hay que ver, varía mucho con los países, ¿no? Varía mucho con los países. Lo que sí sé que no hay milagros acá, ¿no? No hay milagros. Los países creo que sí. Creo que el gran mensaje de todo esto es que ningún partido, creo que el mundo está como dividido siempre en todos los países en dos mitades, ¿no? Estados Unidos mismo, que es una nación muy poderosa. Usted ha visto las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, prácticamente terminan de darle un mazazo a dividir el país en dos, ya no es una grieta, aquello es un abismo entre dos países que parecería que yo cuando estudié allá jamás supuse que esto iba a suceder, Tal una cual. cosa ni por el estilo, Ujú. y está sucediendo. Entonces, este, después en la realidad las cosas no son más complejas y hay que conseguir. Lo que es importante es que se pongan de acuerdo para dónde quieren ir los países, porque con una mitad de un país para un lado y con la otra mitad para el Sí, otro es muy es complicado. Es muy imposible ponerse complicado. de acuerdo, ¿no? Cinchando para lados distintos del mismo objeto. Exacto. Ricardo Pascale, es un Pero gusto siempre, conversar con usted. Seguramente al cuando ande contrario, por Maldonado lo vamos a invitar para disfrutar de sus análisis sí, económicos de Uruguay y la región. sí, con gran gusto. Voy permanentemente, todavía me tiene acá porque tuve algunos temitas personales, pero Está encantado. bien. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Que pase muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué tema. A mí me encantaría. Tengo más preguntas, pero bueno, tengo que cerrar porque hay más material. Llega el deporte, llega Gustavo Rodríguez. Vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, como te mencionábamos, nos vinimos a charlar con Javier Sena de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado Punta del Este, porque bueno, parece que hay humo blanco, hay novedades para una ley que yo le decía a Marcelo, no me acuerdo haber hablado contigo sin preguntarte por la ley de corredor inmobiliario. Es así, un gusto estar en el programa de ustedes. El día de mañana a las 14 horas en la antesala del Senado. Bueno, se va a firmar el proyecto por una cantidad de diputados y especialmente por los 5 diputados de Maldonado que conforman la bancada Maldonado en cuanto a que estarían de acuerdo en tratar el tema y estudiarlo en la Comisión de Legislación y Códigos y avanzar. Y bueno, ojalá tengamos pronto un proyecto de ley que va a ser beneficioso no solamente a los como se dice, a los inmobiliarios, pero sino también, básicamente va a ser importante para el propietario, para el inquilino, para el que compra, para el Estado, que va a percibir impuestos, va a cobrar
las tasaciones que se hagan están obligadas la gente a pagar, los inmobiliarios. Y bueno, eso lleva a que es un proyecto que no deja a nadie afuera, que es beneficioso para todos y que genera un ambiente, digamos, de seguridad para todas las partes. Por lo tanto, acá estamos, digamos, para algo superior y no algo que, bueno, deje a alguien desconforme, ¿no? Claro, yo lo tomaba como obvio porque digo, hace más de 40 años que esto se está discutiendo, pero si hay alguien del otro lado que todavía queda como un poco perdido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta ley? Bueno, por eso decía, es una ley que regula el sector, que el sector inmobiliario es un sector que muchísimas plataformas, inmobiliarios clandestinos y demás que actúan y que generan problemas, no solamente en la paga de impuestos, sino problemas con todas las partes de que no, digamos, lo que se realice ahí no está conforme a la buena costumbre, o sea, a la ley. Dejan gente colgada, gente con problemas, hemos tenido 1000 denuncias y bueno, con esto se va a ir jerarquizando este sistema, digamos, lo que son los inmobiliarios en todo el país. Es un proyecto para todo el país, ¿no? Y yo, por lo menos, que tengo conocimientos de tema, hace 40 años que estamos en el tema. Y yo del año 94, porque fundamos SIDEN en aquel momento, y ya cuando fundamos SIDEN, empezamos a los poquitos meses, ya presentamos un proyecto del Parlamento. En el año 2001 hubo una media sanción por diputados y se terminó el periodo y no pudimos sacarla, no pudimos sacarla del Parlamento en senadores. Ahora aspiramos a que en este año se puedan sacar las dos cosas. Yo creo que hay tiempo, hay buena... Lo que creo que el sistema, tanto político, la gente en común, los inmobiliarios, todos, creo que lo que se está viendo es que llegó esto con Maduro ya. Llegó porque todo el mundo dice sí, hay que buscar una solución a toda esta problemática y un marco legal. Y bueno, creo que es el momento, todas las partes están conformes a estudiarlo y a avanzar. Y esto es lo bueno, ¿no? Esto llega a la Cámara de Diputados con qué apoyo y después sí pasa a senadores, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto fue un poco armado por la vicepresidenta de la República, ¿no? Que nos pidió que juntáramos a los diputados de Maldonado, de Rocha, de Canelones y Colonia. Por lo que sabemos, hay unos 11 diputados más o menos que ya estarían firmando, más algunos se pueda sumar en el día de hoy, mañana. Van a ser muchos diputados que están detrás de esta iniciativa y que, como siempre decimos, al estar en la Comisión de Legislación y Código, ahí van a haber aportes de los distintos diputados y pueden ser de gente que esté relacionada con el tema y demás, que todo va a beneficiar en algo que queremos que sea el mejor proyecto que se pueda sacar. Esta reunión va a ser mañana en Montevideo. Esto quiere decir que la Cámara Inmobiliaria no va a estar presente en los festejos de Punta del Este. Sí, lamentablemente, por lo menos los directivos, muchos van a estar y en un día tan especial para Punta del Este, ¿no? Porque realmente los que trabajamos acá y hace más de 40 años que tenemos una oficina, hace 50 años que estamos acá en la zona, esta es nuestra ciudad, nuestro lugar, nuestra vida. Hemos crecido, nos hemos desarrollado acá y este es el mejor lugar del mundo, ¿no? Así que bueno, buenísimo y mañana muchos de nuestros colegas van a estar en la recorrida y nosotros en el Parlamento con este proyecto. Seguramente tendremos novedades después. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, por supuesto que sí, van a haber novedades y bueno, estaremos todas las semanas en el Parlamento para apoyar esto y darle la información que necesiten los diputados. Gracias, Javier. Marcelo, nosotros volvemos contigo a estudios y en un ratito nos reencontramos. Muy bien, gracias Laura, gracias a Javier Sena también. Vamos a hacer una pausa. Antes quiero agradecer a Armando Coafer, gracias por el corte de pelo. Yo me lo estropeé un poco, me metí un gel ahí, me quedaron unos pirinchos, pero muchas gracias a Johnny por este corte espectacular. Armando Coafer está en la calle Ituzaingó, 861 bis, casi Dodera. Teléfono 42 23 49 15, llamás por teléfono, la hora que te quede bien, ellos te van a atender. Excelente calidad de atención, corte exclusivo para caballeros, Armando Coafer. Reitero, 42 23 49 15, el saludo para Armando, para Johnny, para Patricia y para toda la gente de Armando Coafer. Pausa a las 11:44, ya volvemos.